Hemos hablado de sus inicios en la literatura de parte de Iván Oñate y por supuesto vamos develando sus inquietudes, ¿no? Sus intereses múltiples, lo que le hace escribir novela, lo que le hace escribir poesía, admirar a qué autores. Tú mencionas que de pronto por allí había un Vargas Llosa al que le lees casi tangencialmente, pero has mencionado a uno de los grandes, para mí uno de los grandes escritores latinoamericanos, a Borges. Borges. Cuéntanos de esos primeros impactos y luego esas permanencias. Hasta ahora, ¿sigues pensando en algunos de los escritores que te impactaron en tus años universitarios o has cambiado de gustos? Los escritores que me impactaron son como los amores, o sea, ahí son se quedan. inolvidables, claro. Mira, y todo se fusiona, ¿no? Estoy estudiando arquitectura, viene la revuelta del 68 en París. Estamos escuchando con mis compañeros, que unos estudian ingeniería, otros medicina, abogacía, arquitectura. Estamos oyendo en una radio de onda corta la revuelta de París. ¿Tú eres el único ecuatoriano? Yo soy el único ecuatoriano, el único extranjero en ese momento. Todos son argentinos. Y escucho que le nombran mucho que está en París en la revuelta un tal Cortázar. Y pregunto a los chicos que quién es, y uno de ellos me responde así, dice, es un piantado. Entonces, para el que entiende, es un ido, es un loco, un piantaro, ¿no? Un piantare la noria, como dicen los italianos, irse, es un ido. ¿Ya? Entonces me atrae y comienzo a leer y descubro al tipo que verdaderamente me enloquece. Sí. Me vuelvo fanático de Cortázar. Total de Cortázar. Por eso yo voy a decir en una ponencia donde conocí a Jean Franco, a la famosa escritora británica, profesora de Columbia y amiga de Borges y de Cortázar, ¿no? Y en una ponencia que leí en Monterrey decía, Cortázar cambió mi vida y Borges el espesor de mi sangre. Y ahora explico por qué. Explica por qué. Entonces Cortázar empiezo a enloquecerme con él, pero no le leí a Rayuela, leí todos los cuentos, todo, menos Rayuela. También va a tener su cifra secreta. Le tenía eso. Algo pasaba. Sí. Como Cortázar nombraba a Borges y etcétera, llego a Borges, en un tiempo donde nadie le quería a Borges. Sobre todo en Argentina, porque decían que estaban mirando. Acá en el Ecuador, porque podría yo contar nombres propios que después terminaron admirando a Borges. Porque yo creo que allí dejar de lado la parte ideológica. Por supuesto. Y hay que mirar al escritor. Le decían Giorgi, despectivamente los argentinos a Borges, pero me deslumbra. Por su mirada hacia Inglaterra, ¿no? Y entonces cuando yo descubro ya, bueno, para esto leía a Ernesto Sábato, otro de mis amores en esa época, y Vargas Llosa, pues con La Ciudad de los Perros, que el amigo ambateño que me dice que hay La Ciudad de los Perros, pero yo termino leyéndola en Argentina, y me deslumbra, y me parece que la novela es el mundo nuevo. O sea, fue un darse en mi cabeza un vuelco, ¿no? Entonces ahí es cuando yo digo, la cuestión de la poesía no es porque yo la elegí, Rosalía. ¿Te eligió? Ella me eligió a mí. Porque yo quería ser novelista, yo quería ser cuentista, yo quería hacer películas. Porque estabas inspirado por esos grandes, ¿no? de la literatura universal, diríamos, pero no solamente latinoamericana, porque no podemos encasillar a Borges como argentino o latinoamericano, ni al propio Vargas Llosa, ¿no? Son nuestros orgullos. Sí, son orgullos. Hay algunos comentarios que han hecho sobre tu obra. Y leo uno de Filoteo Samaniego, que dice, entre otras cosas, Oñate sigue su propio camino y por él continúa convencido, decidido a permanecer en él como antes lo hicieron Lautréamont, Pablo Palacio o cualquiera de aquellos poetas que se negaron el derecho a la sonrisa. ¿Por qué crees que te dice a ti esto, Filoteo Samaniego? ¿Por qué te negaste el derecho a la sonrisa? Bueno, para mí la tiene una respuesta epistemológica, ¿no? No es que yo sea un hombre triste. Estoy ahora triste, pero no es que sea triste. La diferencia entre el ser y estar. Lo que pasa es que la poesía no es alegre, y el que crea eso está equivocado. La poesía no anuncia fiestas, la poesía no es utilitaria, la poesía no sirve para celebrar mañanas ni fiestas. ¿Qué me dices de los versos sencillos de Martí? Para mí que ríen los versos sencillos de Martí solo con enunciarlos. Bueno, habrá excepciones, ¿no? Pues sí, o sea, digamos, y en eso es lo bello del arte, ¿no? Claro. Por eso adoro el arte y no digamos, la política, el poder, porque yo con el arte lo que tengo es que seducir.
Y para mí es un triunfo que alguien piense lo contrario de lo que yo escribo. Para mí es un éxito cuando alguien me dice, mira lo que encontré por otro lado donde yo ni siquiera me había imaginado. Eso pues en otros discursos sería un error, pero en arte no. Bueno, arte no, entonces, pero vamos a lo esto. Yo pienso que la poesía es un grito de ahogado, ¿no? Sale de la desesperación. De la desesperación del existir. O sea, es una catarsis absurdo, permanente. ¿no? Una catarsis. Pude recién definir lo que es la poesía en un prólogo que acabo de escribir para un joven poeta ecuatoriano, jovencito, muy bueno, donde yo digo que he sentido ecos de mi propio dolor en la poesía de él y le agradezco, porque es como que me da sufriendo, como que me aliviana. Te quita un pedazo. Y recién entiendo el papel de los poetas, ¿me entiendes? He estado en la poesía toda mi vida ya, ¿no? Pero recién entiendo por qué, por ejemplo, cuando yo leía Borges, que era desdichado en el amor, yo me consolaba, porque había alguien que sufría más que yo. A pesar de su María Kodama en los últimos años. De tantas enamoradas, de tantas enamoradas. Bueno, yo soy amigo de Harold Alvarado Tenorio, el poeta colombiano, que lo conoció personalmente a Borges y a María Kodama. Yo tuve la suerte de entrevistar a María Kodama, no a Borges, pero a María Kodama sí, y me encantó. Sí, obviamente, ¿no? O sea, que se hayan dedicado y que haya vivido al lado de ese genio. Y ella jovencita, ¿no? Ayudándole a arreglar sus libros, a hacer y con el carácter. Por ejemplo, esta anécdota es muy bonita que me contó Harold. Creo que pasó en Islandia, en algún lado de esos, donde está Harold. Y Borges le reconoce, dice, Alvarado, le reconoce la voz, ¿no? Bueno, entonces en un momento le pide, porque María Kodama estaba con otras amistades, ¿no? Dice, Alvarado, acompáñeme a mi pieza, como dicen los argentinos, a mi cuarto de hotel, ¿no? Entonces van en el ascensor y le dice, a ver, acomódeme en el lado derecho de la cama, deje mi bastón en tal lado, le da todas las instrucciones, ¿no? O sea, de un hombre ciego, pues, ¿no? Déjeme así y déjeme sentado en tal dirección, déjeme esta, ¿no? Entonces dice que Harold en un momento se entusiasmó y le besó la mano y le dice, Alvarado, usted siempre con sus exageraciones. O sea, mira, qué linda anécdota, esa humildad que Vargas Llosa descubre cuando hace un reportaje sobre Borges, cuando él tenía el programa de televisión La Torre de Valver, ¿se llamaba? Creo, sí. Lo entrevista y le vi por primera vez a Vargas Llosa enojado con la pobreza de Borges. Y le dice, Borges, ¿cómo es capaz usted de vivir como un monje, ¿no? Tan magramente? Y entonces Borges ha sido mi pasión literaria. O sea, como escritor creo que es inigualable universalmente. Cuando hablamos de fuera de la lengua castellana, porque tú has tenido muchas experiencias en los Estados Unidos, sabemos que dictas conferencias en diferentes universidades norteamericanas, ¿cuáles son tus referentes cuando hablamos de poesía? Bueno, el problema conmigo es de que yo soy muy terriblemente cerrado para la poesía. Tengo muy pocos dioses en la poesía. Uno, Borges. Luego... Borges. Bueno, por ejemplo, aunque tú no lo creas, y los mexicanos pelucones no me pueden ver por eso, adoro a Bukowski. Y lo descubrí a Bukowski en el año 80 en París y leyéndolo en italiano. ¿Por qué te digo esto? Un amigo mío se casa y se va de luna de miel a París. Yo no conocía París. ¿Y tú vas a la luna de miel con tu amigo? Y le digo, no puede ser, por favor. Era una parejita de italianos. Y mi amigo, que es más loco que yo, dice vamos. Y tomamos una sola pieza en el Hotel Novelty, me acuerdo. Que tenía un radio que los franceses con su fama, ¿no? Bueno, la mujer de tu amigo debe odiarte hasta ahora. La María Nives. Bueno, poníamos moneditas para que suene el radio había que poner unas monedas y se nos tragaba. ¡Trag! Le golpeábamos, ¿no? Y entonces ahí me dice, Walter me dice, lee mejor a Bukowski. Y yo para entonces no sabía italiano. Y ellos se mataban de la risa de oírme con mi tono ambateño leyendo a Bukowski. Pero entendías lo que decía y entendías el sentimiento. Y nosotros tratamos de desentrañar a Iván Oñate luego de una pausa.